todos bienvenidos a su programa El Muro. Yo soy Odemaris Ruiz y hoy estoy en la Colonia Roma, en la calle de Colima 145, visitando el Museo del Objeto, que en estos momentos presenta una exposición que se llama El Rock en México, de 1955 al 2010. Acompáñenme a conocerla. Ya estamos dentro del Museo del Objeto y me encuentro con Graciela Casep. Bienvenida a El Muro. Ella es la curadora de esta gran exposición, pero antes que nos adentremos a lo que es el rock, me gustaría que nos dijeras qué es el Modo. Bueno, el Modo es un museo que se inicia hace aproximadamente 4 años, que habla del objeto, de la importancia del objeto dentro de nuestra cultura como un elemento de comunicación, como un elemento que reúne muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Y bueno, en ese sentido y desde esa vertiente es que se origina esta exposición sobre el rock, a partir de objetos. Claro, porque nos cuenta mucho de nuestra historia, ¿no? Del contexto de varias épocas, muchas cosas. ¿Cómo decidieron hacer esta exposición? Bueno, la idea de esta exposición es hacer una revisión histórica. El público del Modo es bastante joven, entonces lo que quisimos mostrar es que para que el día de hoy cualquier joven una tarde de un jueves o de un viernes tenga muchas opciones para acudir a escuchar a alguna banda de rock, pues tuvieron que pasar muchos periodos de lucha, sobre todo una relación tensa con las autoridades, de vínculo con la política, con la sociedad. Y por eso nos parecía importante hacer un recorrido histórico de este género, sobre todo enfatizando que es una parte muy importante de nuestra historia cultural y que no solamente es un elemento de entretenimiento. Por supuesto, los jóvenes se la van a pasar muy bien en esta exposición, pero yo creo que más todavía los papás por todo lo que van a encontrar. Oye, ¿tú cómo definirías el rock? Pues yo creo que es muy difícil definirlo, darle una sola definición, y es justo una de las cosas que se puede ver en esta exposición. La idea no fue describir ni categorizar los géneros o las escenas que han surgido, simplemente nombrarlo, subrayarlo a través de su historia, ¿no? Y de cómo se ha ido transformando. Y hay ciertos elementos que nos llevan de la mano por toda la exposición. Una es, por ejemplo, el cambio en las letras, en los ritmos. Otro es el cambio en los espacios en los que se acudía a escuchar rock. Entonces, bueno, hay ciertos elementos que el público podrá ir siguiendo, y pues cada quien tendrá su propia definición del rock. Claro, muchas gracias, Graciela. Pues ahora sí nos vamos a conocer la exposición, pero antes vámonos a una nota. Esta sala nos platica de los años 55 al 68, ¿verdad? Que era la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines. Exactamente, y bueno, el periodo que vamos a ver aquí es la época dorada del rock and roll, el surgimiento de los grupos, los rebeldes del rock, los hooligans, los teen tops. Posteriormente, cómo esto se generan las carreras solistas, como de César Costa, de Manolo Muñoz, de Enrique Guzmán. Vamos a ver también que es el periodo de las canciones como covers de los éxitos estadounidenses de rock and roll, y también es el periodo de los cafés cantantes, que es el espacio donde en ese momento los jóvenes iban a escuchar rock. Estos espacios son muy importantes porque son, digamos, susceptibles de las primeras acciones represoras por parte de las autoridades, porque es el periodo del regente de hierro, que le llamaban Uruchurtu, que en el 65 mandó a cerrar estos lugares. Entonces fueron como de las primeras acciones en contra de la euforia que había del rock and roll. También aquí vamos a encontrar unos carteles de las películas que fueron muy importantes, porque empezaban a mezclar el género con el cine. Y de hecho hay otro momento importante que se dio en el cine de las Américas con la proyección del Rey Criollo. Oye, qué fuerte eso de que cerraran los cafés, no lo puedo creer. Y tenemos justamente atrás de nosotros unos trajes. ¿Estos los usaban César Costa, como mencionaste? Bueno, este es el traje original de César Costa. Ah, miren ahí las camisas, camisas cuando negras. Antes eran los camisas negras, que anteriormente fueron los black jeans, pero este es el primer disco de rock que se grabó aquí en México. Bueno, vámonos a la siguiente información y continuamos. En la batalla de Jericó, la sangre se vio correr. Estamos en la sala de la Onda Chicana, pero ¿por qué la Onda Chicana, Graciela? Bueno, la Onda Chicana es un periodo que va más o menos del 69 al 71 y coincide con la llegada de muchos grupos de Tijuana a la Ciudad de México. El
eje principal de este movimiento es Javier Batis, porque traen todo el ritmo y la influencia del blues y rhythm and blues, y eso hace una transformación estilística y posteriormente también en el contenido de las letras. Qué interesante, y también podemos apreciar unas revistas, ¿no? De Piedra Rodante. ¿Qué nos puedes decir de estas? Esta publicación es muy importante porque es muy raro encontrar toda esta colección junta. Fueron solamente 8 números. Fue una revista contracultural de la época que fue censurada, pero hubo una movida muy interesante de periodismo en torno al rock en esta publicación. De ahí su importancia. Claro, las imágenes de la revista eran muy fuertes para la época y ahora nada que ver con lo que podemos encontrar. Atrás también tenemos revistas de pop, pues podemos ver a los Beatles, a Jimi Hendrix y muchos más, ¿no? Bueno, son revistas de época y que además también trataban de traer a nuestro país la información de lo que sucedía en la escena internacional, cosa que era muy rara y muy difícil de tener acceso en ese entonces. Claro. Oye, y algo que me encantó y llama mucho mi atención son estos aparatos reproductores de música que tienen de diferentes épocas. Sí, todas las salas tienen por lo menos un reproductor de época que pertenecen en su mayoría a la colección del Modo. O sea, es que chequen nada más. O sea, eso es un tocadiscos portátil, lo que después fue el Discman, que ahora ya también es súper viejito y nada que ver. Pues es el MP3 de entonces. Sí, está padrísimo. Muchas gracias, Graciela. Vámonos a la siguiente información y continuamos aquí en El Modo. Y ahora nos encontramos en la sala que habla de Avándaro, pero para los que no saben, ¿qué es Avándaro? Bueno, Avándaro fue un festival importantísimo que reunió a muchas bandas de rock en un solo lugar, que reunió a 250,000 personas de todas las clases sociales y que fue un evento que marcó el antes y el después en la historia del rock, porque después de Avándaro ya hubo un movimiento evidente de las autoridades y del gobierno de represión en contra del rock. De hecho, después del festival se prohibieron los conciertos masivos, se prohibieron las tocadas, se prohibieron los lugares y entonces surgen unos espacios que se llamaban los hoyos funky, que eran espacios totalmente precarios a las afueras de la ciudad, pues donde era prácticamente el único lugar donde los rockeros podían tocar. Oye, qué interesante y qué impresionante este hecho de Avándaro. La verdad, yo no lo conocía y 250,000 personas reunidas. ¿Y qué nos puedes decir acerca de la encuerada de Avándaro? ¿Qué pasó con esto? Bueno, la historia fue, digamos, sobreexplotada, sobre todo por la prensa amarillista al día siguiente de Avándaro. Es la historia de una chica que cuando estaba tocando una de las bandas, pues en medio del baile se descubre los pechos, incluso se bajan los pantalones, pero digamos que la prensa se agarró de este evento para condenar el Festival de Avándaro y para difamar el rock, todo lo asociado al rock. Y aquí tenemos una fotografía mural que es justamente de esa época, ¿no? De esa fecha en Avándaro. Sí, exactamente. Bueno, lo que tratamos de demostrar con esta fotografía es que justamente fue un evento impresionante en cuanto a cantidad de gente y espacio. Entonces, bueno, tratamos de generar esa misma atmósfera. Claro, pero además era un evento, ok, sí había muchas cosas que quizás no estaban tan bien, pero como de libre expresión, ¿no? Como de hermandad entre todos, no era realmente malo. No, por supuesto que no. Pero además en la época estaba leyendo que el radio era controlado, ¿no? Todo lo que se escuchaba y así, entonces eso fue muy traumático para las autoridades. ¿Qué gobierno era el que estaba en ese momento? Bueno, lo que pasa sobre la radio que comentas, que incluso estaban transmitiendo en vivo el Festival de Avándaro y en el momento en que uno de los grupos grita, chinga su madre el que no cante, pues cortaron la transmisión y espero que no corten esta. Claro, tienes razón, Graciela. Oye, ¿qué más podemos encontrar? Bueno, en esta sala podemos ver justamente lo que viene después de Avándaro, el surgimiento de la escena progresiva. También, por ejemplo, tenemos aquí un guión de un programa que era muy importante, el guión original del programa La Respuesta Está en el Aire. Tenemos también aquí, por ejemplo, la primera edición de la nueva música clásica de José Agustín para vincular también el rock con la literatura. Muy bien, pues vámonos a un corte y continuamos con más en El Muro. Continuamos
platicando de el rock en México y ahora llegamos hasta el rock progresivo, ¿verdad? Sí, estamos finales de los 70, principios de los 80 en esta sala donde empiezan a surgir diferentes escenas. Una de ellas muy importante es el rock progresivo y afortunadamente pudimos localizar de las portadas de los grupos más emblemáticos de esta época y de este género. También estamos en una sala donde se habla de los rupestres, que es otra escena muy asociada a un activismo cultural y social que durante el periodo de Echeverría pues surgen de toda esta ola latinoamericanista del folclorismo y de la canción de protesta, de la nueva canción. Entonces, incluso desde esta escena, pues el rock hace su propia versión y que es lo que se asocia con los rupestres. Y también en esta sala tenemos a Botellita de Jerez, que sin duda son un parteaguas en la historia del rock, porque ellos integran elementos de la cultura popular, les dan un nuevo valor, los contextualizan dentro del rock y lo integran pues desde la manera en que hacían sus espectáculos como tipo carpa, hasta las letras, hasta la vestimenta, en fin. Entonces eso da un giro también muy importante dentro del rock. La verdad es que están geniales, estoy viendo sus fotografías, están muy chistosos, se ve que eran muy divertidos. Y entre los objetos que encontramos en esta sala tenemos los cassettes, que tengo entendido que están cumpliendo 50 años. ¿Tú sabes de esto? Bueno, no sé si están cumpliendo 50 años, pero lo que así te puedo decir es que dentro de la exposición tratamos de tener también todos los formatos que se han escuchado a lo largo del rock. Como vieron en las salas anteriores, nos vamos desde los discos de pasta, pasando por LP, 45 revoluciones, cassette y más adelante nos encontraremos con CDs hasta llegar al reproductor de MP3. Muy bien, pues vamos a continuar recorriendo esta exposición y ahora vámonos a la siguiente información. Y ahora llegamos al momento en el que ocurre el terremoto del 85, que también fue un parteaguas en el rock, ¿verdad? Bueno, es un evento muy importante porque marca el inicio de la relación evidente entre la política y el rock. Los rockeros, gente del teatro, del cine, de la literatura, se juntaron y apoyaron a la sociedad civil ante la tragedia del 85, y esto marca distintos momentos después dentro de la historia del rock, como el movimiento estudiantil del CEU en el 86-87 y que posteriormente explota también con el zapatismo. Importante. ¿Y qué objetos podemos encontrar? Bueno, de aquí la verdad es muy valioso que algunos de los grupos, por ejemplo, las insólitas imágenes de Aurora, que es el antecedente de Caifanes, o La maldita vecindad, nos prestaron dibujos que ellos mismos hacían y a partir de los cuales sacaban los volantes o los carteles con los que difundían sus tocadas. Esto lo que nos habla pues es de una época, ¿no? De cómo ellos promocionaban su música, cómo ellos plasmaban su identidad en estos objetos. Entonces nos pareció muy padre mostrarle al público pues esto que en realidad forma parte del archivo personal de los rockeros, ¿no? Qué padre, la verdad es que está increíble. Imagínate para un fanático tener aquí el volante de La maldita vecindad, por ejemplo, con un dibujo que ellos mismos hicieron. Y de este lado, ¿qué vemos? De este lado mencionamos cómo regresan los conciertos internacionales a México. Tenemos un boleto original de Rod Stewart en el Palacio de los Deportes. Tenemos un gafete de In Excess que vino en el 91 y le abre el concierto a los amantes de Lola, y esto pues fueron momentos importantes para que se abriera nuevamente el espacio en México a los conciertos. Vemos algunos de los volantes y de los discos que se generaron durante el movimiento de Juntos por Chiapas, Serpientes sobre Ruedas, o sea, de todo el vínculo de los rockeros con el conflicto de Chiapas. Qué padre. Oye, ¿y cómo le hicieron para conseguir todas estas piezas? Bueno, pues fue una tarea ardua de visitar a los músicos, de visitar a algunos periodistas expertos en el tema y coleccionistas que han dedicado su vida pues a recolectar objetos de lo que les gusta, de musicalmente hablando, ¿no? Pero sobre todo los músicos que nos abrieron las puertas de sus casas y de sus archivos. ¿Qué más podemos encontrar? Vemos discos de Plastilina Mosh. Bueno, aquí estamos en una parte donde hablamos sobre la avanzada regia, que fue un momento muy importante hacia la segunda parte de los 90s, donde viene una gran avanzada de grupos provenientes de Monterrey con nuevas propuestas y que generaron pues una escena, ¿no? Se podría decir. Aquí ya me empiezo a acordar de las cosas, o sea, de Plastilina Mosh, sí recuerdo canciones. ¿Qué más podemos ver? Pues tenemos La Gusana Ciega, tenemos también aquí, de hecho, cierra
esta parte de la exposición, el disco de oro de Control Machete con el disco Mucho Barato, que pues es la llegada y la evidente explosión del hip hop en México. También tenemos a Molotov, que también me acuerdo que en mi época sí era así como, escuchas Molotov, censura total, ¿no? Bueno, Molotov es muy importante porque a través de ellos se vuelve a manifestar un proceso de censura evidente en los medios por el tipo de letras que tenían, por las imágenes, pero además estamos hablando justamente del contexto también del movimiento zapatista. Entonces es nuevamente el rock que enunciando una protesta. ¿Con esto ya cerramos esta sala? Sí, esta sala llega hasta aproximadamente el 96 y ya en los últimos espacios pues nos hacen un recuento de los últimos momentos de los 90, del principio del nuevo siglo y un poco pues los puntos suspensivos de que la historia se sigue escribiendo. Perfecto. Bueno, pues vámonos a la siguiente información y continuamos. Llegamos a las últimas salas del modo que van desde los 90 hasta el 2010, ¿verdad? Sí, finales de los 90 a 2010. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, varios carteles del Vive Latino, que es un festival importantísimo para el rock. Bueno, es uno de los festivales más importantes porque hay muchos, pero justamente lo que quisimos hablar es de esta explosión de nuevos foros para el rock, ¿no? Que estamos hablando de hace unas décadas que no se permitían los conciertos a ya toda la infraestructura que tiene un festival como el Vive Latino. Sí, claro, que es súper masivo y además por varios días. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, aquí vamos a encontrar elementos que nos hablan, por ejemplo, de la escena de rock electrónica, que son muy importantes, Nortec, Titán, o sea, todos estos grupos que ya empezaron como nuevas ramificaciones o nuevas escenas dentro del rock. También vamos a encontrar cómo los grupos hoy en día en realidad pues nos prestaron objetos para, ¿cómo decirlo?, como representarse a sí mismos dentro de la exposición, pero que ya son objetos muy diferentes de lo que vimos en las décadas anteriores. Encontramos también, por ejemplo, fotografías de los foros como el Palacio de los Deportes, el Autódromo, y encontramos también una caja de texto que nos habla de cómo la era digital transformó la creación, la difusión, toda la forma de consumir rock. Muchas gracias, Graciela. Y antes de irnos, me gustaría que le dijeras a la gente que visite la exposición. Va a estar hasta diciembre. ¿Y qué otras actividades tienen? Bueno, la exposición va a estar hasta finales de diciembre. Estén pendientes en Facebook y en Twitter de Museo El Modo, donde vamos a estar publicando los ciclos de cine, las charlas, los talleres incluso que van a ver. Y bueno, van a ser actividades muy atractivas y que van a complementar el contenido de la exposición. ¿Cuál es la página de internet o las direcciones que tienen? Pueden encontrar información en elmodo.mx. Perfecto. Bueno, ahora vamos a la siguiente información. Ya lo saben, los amantes del rock no se deben de perder esta exposición que va a estar hasta diciembre aquí en el Museo del Objeto, que está en Colima 145 en la Colonia Roma. El museo está abierto de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Odemaris Ruiz y nos vemos en el próximo programa del Muro. Con las chamacas bailando y mis amigos gozando, junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el vals te convence y un nuevo nombre te voy a poner. Presumida, presumida.